he preguntado a los centennials, tengo una hija de 25 años, cómo se dice en una sola palabra, porque ya el elevator pitch, entonces ya lo ha contado Elena, un EGOT es una persona que tiene el Grammy, el Emmy, el Tony y el Oscar. Y yo tengo el Premio Nacional de Management, Premio Ángel al Mejor Docente, Líder de Excelencia, Mejor Artículo hace 30 años ya, y Mejor Libro, La Sensación de Fluidez. Pero me gusta sobre todo ser abogado del diablo. Por eso digo lo de la mala leche. La mayor parte de las cosas que nos cuentan no son verdad, incluyendo algunas de las que María nos ha contado. De las empresas familiares, 82% que no crecen, el 90% al tercer año cae. Bien. Entonces, voy a ir muy rápido porque tengo nada, ya 13 minutos 50, pero como diría Francesc Torralba, que es un gran teólogo y filósofo, frente a los todólogos hay que ir a cosas muy concretas y a fuentes muy concretas, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo ha evolucionado el liderazgo? Científicamente sabéis que hay un señor que se llamaba, falleció en el 2014, Warren Bennis, creó científicamente, repito, el concepto, y hemos ido poniendo adjetivos en estos 50 y pocos años a visionario cuando no había plan estratégico, como nos acaba de decir Juanma, a situacional porque cada toro tiene su lidia, como nos estabas contando antes, Leandro, transformador por el statu quo, emocional con Goleman, líder coach, y ahora lo que pega es liderazgo auténtico. Auténtico es porque tenemos las 3 P's de polarización, populismo y posverdad o mentira, básicamente. Entonces, 2 grandes aspectos. Uno, los líderes de hoy, las líderes de hoy tienen que ser, como diría Silvia Damiano, presidenta de About My Brain, inspiradores, hemos visto ejemplos, caso de Altia, etcétera, integradores en los equipos, imaginativos e intuitivos. Cuanto más IA haya, más imaginativos y más intuitivos tenemos que ser, que esto es verdaderamente lo sorprendente. La IA no va a ser imaginativa o intuitiva por nosotros. No, bueno, esto lo voy a pasar. Y luego, por supuesto, el liderazgo femenino, que ya en otra ocasión, ¿verdad? Noemí, Elena, etcétera, con Zoe, mi hija que ahora está en el Parlamento Europeo. Ayer se hizo una foto con Nadia Calviño, es más alta que Nadia Calviño, orgullo de padre, si queréis luego os la enseño. Pero vamos al autoliderazgo. ¿Qué es el autoliderazgo? Una doble propuesta. Como Noemí decía esta mañana, tenemos que gobernarnos a nosotras mismas, nosotros mismos, antes de gobernar a los demás, y luego veremos que tiene que ver con el fenómeno del unbossing. Isabel Vilches, antes de Navidades, poco antes, en Expansión, hizo un artículo diciendo, María Corina Machado, que no tiene cargo, que es la líder venezolana que ni siquiera ganó las elecciones porque es un ejemplo de autoliderazgo. Entonces, me voy a centrar en 6 aspectos que me gustaría que os llevarais en la práctica, ¿no? ¿Por qué las niñas no quieren ser princesas? ¿A cuántos les suena esto a una canción de Sabina? Levantad la mano para ver quién es generacional, no generacional. ¿Eh? A ti no te suena de nada. Vale. Bien, bueno, año 80, tuve el honor de ser el último delegado de clase de la universidad, Enrique Tierno Galván, que fue alcalde de Madrid. En el año 86 hicimos lo podéis ver en YouTube, esta Radio Televisión Española, un concierto de 300.000 personas. Juan Barranco, su sucesor, montó el rocódromo para que no volviéramos a hacer una locura así, porque es muy peligroso, 300.000 personas, pero en los 80 se hacían esas cosas. Y entonces se cantó la canción de, pongamos que hablo de Madrid, de las princesas. ¿Qué quiere decir esto en términos de liderazgo? Y este es nuestro compañero, ¿verdad? Rafa Díaz, está aquí María José, estuvimos en Wright. Dirigió un proyecto que demostraba ya, y es lo que ahora llamamos unbossing, que la mayor parte de los centennials y más la generación alfa, menos de 20 años, no quieren ser jefes. Y no quieren ser jefes por lo que hemos estado escuchando desde Leandro al principio y todos los demás, porque jefe quiere decir jerarquía, quiere decir esta cosa tan absurda de tengo niveles, cargos, lo que acabamos de escuchar en la empresa familiar. Henry Ford, y esto no tiene tanto que ver con el Ford, compañía de motores, recibió la medalla más importante, pero no de Estados Unidos, de Roosevelt, de Hitler. La Gran Cruz se la dio Adolf Hitler a Henry Ford. ¿Qué quiere decir esto? Los nazis perdieron la guerra, obviamente, Segunda Guerra Mundial, pero ganaron la empresa. Y por eso Charles Chaplin en 1937 ya se reía de ese engranaje, de esa cadena, de esa jerarquía. Y los chavales, los jóvenes de hoy en día, esto no lo compran. ¿Cuántos habéis visto el último concierto de Año Nuevo? Tú lo has visto, Ana. ¿Te gustó o no te gustó? El de Yannick. El mejor concierto del cuarto de siglo pasado.
un señor que se atreve a no llevar corbata, a no utilizar batuta, y en la marcha Radetzky, Yannick Neguet-Séguin, canadiense de Quebec, baja con el público y ahí sí tiene que llevar batuta porque si no, no se le ve. Y todo el mundo alucina, alucina. ¿Por qué? Porque lo hace completamente diferente. Es un liderazgo basado en el autoliderazgo. Ya Peter Drucker decía en el 68, la organización del futuro, es decir, hoy, será un hospital, será una universidad, será una orquesta sinfónica, pero una orquesta sinfónica sí. Y por tanto estamos en la redarquía. ¿Cuántos habéis visto la película Rondallas? ¿La recomiendas? Encarecidamente, ¿verdad? Bueno, pronto en Movistar, para los que tengáis Movistar, pues es lo que Pepe Cabrera, que estuvo en Zalmic Systems, llama redarquía. Pero ahora vamos a los 6 conceptos, porque yo creo que es lo que me va a dar tiempo en 8 minutos. Primero, el concepto de felicidad o eudaimonía, que decía Aristóteles, que es experiencia global de placer y significado, es decir, el propósito que llamamos hoy y pasarlo bien en el camino, que también hemos escuchado distintos ejemplos. Esto es muy fácil de decir, muy difícil de hacer. Simplemente por poner números, 31% más productivos, 37% más talento comercial y el triple de creatividad. Y hemos estado escuchando, por ejemplo, Canon, innovación, no hay innovación sin creatividad. Damos un salto de 2500 años de Aristóteles a Martin Seligman, Tal Ben-Shahar o Juli Santos, que hablan de felicidad en nuestros tiempos. Es la felicidad la que lleva al éxito y no el éxito a la felicidad. Esto es muy importante, porque las empresas tratamos de cuidar el éxito, los KPIs, los OKRs, tal, pero no la felicidad. Y si no tenemos gente feliz, lo que tenemos es un problema de salud mental que se está deteriorando al 3,5%. Gracias a Sonia Lyubomirsky sabemos las 12 cosas que hay que hacer sobre la felicidad, desde la gratitud al ejercicio, y sabemos, muy importante, que el 40% es estrictamente voluntaria. He tenido la suerte de presentar a Sonia 2 veces en Europa y siempre hago la misma pregunta. Que la gente desgraciada encima es porque quiere. Yes, sir. Por lo tanto, es una opción. Dejemos de decir, ¿cuántos habéis visto Animal, la serie de más gente? Frases de taza, como dicen nuestro gallego ilustre. Deja de decir frases de taza, porque las empresas confunden ser felices, ¿verdad, Elena? Contenidos con frases de taza. Esto no va de frases de taza, va de observar. Entonces, segundo aspecto, menos conocido, Whakapapa. ¿Cuál es nuestro papel en la historia? Whakapapa es un concepto maorí, neozelandés, esencial en el autoliderazgo. No estamos solos, somos herederos de nuestros ancestros y dejamos un legado, básicamente. ¿Qué es lo que hace la selección neozelandesa? Aparte de la jaca y demás, recibieron un cuadernito, quiénes han sido sus antecesores, qué quieren dejar a los demás como legado. ¿Qué es lo que hace Moana o Vaiana, según veamos? ¿Cuántos habéis visto esta peli de Disney? Sonreís, la mayor parte de las mamás, Leandro también, te ha tocado con las niñas, ¿no? O algo así. Bien. Es lo que aprende, es decir, ¿por qué salgo de la isla? Porque tengo unos ancestros y voy a dejar un legado. Y este es de un colegio real en Guadalajara, México, ahora que tiene los problemas México. Somos el sueño realizado de todos nuestros ancestros. Fijaros la profundidad que tiene esto. Sea en una selección de rugby, sea en una empresa familiar, como acabamos de escuchar. Por lo tanto, tenemos un papel, tenemos algo que dejar a las siguientes generaciones. Curiosamente, esta es la trilogía, desde el año 99, el personaje protagonista, y yo caí leyendo cosas de Whakapapa, se llama Leopoldo Zoe. Leopoldo era mi abuelo, Leopoldo Villar. Zoe no existía. Esta chica de 25 años que hemos visto, de liderazgo femenino, no existía en el 99, nació en el 2001. Pero yo puse el nombre de mi abuelo y la que sería mi hija, esta era innegociable con la que fue su madre. Tercer concepto que ya vemos en las empresas, por ejemplo en compañías como Ilunion o como en Pascual, la razón de ser. La razón de ser en japonés se llama Ikigai. ¿Cuántos estáis familiarizados con el Ikigai? Este es el concepto más conocido. Vale. Pasión, misión, profesión y vocación. Hay que llevarlo a las empresas, especialmente a los centennials y a la generación alfa, porque le dan muchísima importancia. Muchísima importancia. Esto ya venía de Cruyff, hablando de fútbol, que Tino fue presidente del Depor, Tino Fernández, no sé si lo has mencionado, Noemí. Aguantó 2 veces, luego cayó a segunda, no fue culpa suya, y luego a segunda B, y ahora el Depor está a veces sube, que es optimista, me ha dicho, ¿no? Bien, por ejemplo, si habéis visto Shogun o cualquier película de samuráis, es un Ikigai.
Es decir, yo he nacido así, tengo que servir y hacer las cosas. Y ya vamos a la segunda mitad. ¿Qué aporta el pensamiento hispano y el management hispano y el liderazgo hispano al autoliderazgo? El concepto del honor. Del honor. El honor quiere decir que tenemos al menos tantos deberes, si no más, como derechos. Viene de fuerza y honor, del Imperio Romano, saber la católica, etcétera, etcétera, ¿no? Concepto completamente quijotesco. Mi gran amigo Juan Luis Galiardo, que falleció con 69 años, es el único actor que hizo de Cervantes y del Quijote. Y él siempre hablaba del honor, ¿no? De esta idea del honor. Pero si pensamos en El pueblo salva al pueblo, en La Dana o en Ademuz, que ha recibido ya, está recibiendo, es la misma idea, ¿no? A la hora de la verdad nos ponemos ahí. Como estamos recomendando libros, que esto parece el summit de he venido a hablar de mi libro, os recomiendo libros de un difunto filósofo llamado Antonio Medrano, muy querido, ¿verdad, María? En esta casa se menciona muchas veces, en Mujer y Liderazgo, Martín lo hace, por ejemplo, un par de libros sobre ello, ¿no? El honor hace que, revisando nuestra historia común en Hispanoamérica y en España, en la Casa de Contrataciones de Sevilla llegaban toneladas de oro. Entonces, podías optar por hacer hospitales, universidades, bibliotecas, iglesias, como hicimos desde México hasta Argentina, o no hacerlo como los anglosajones o los franceses en sus colonias, ¿no? Básicamente, esa es la idea del honor. Pero tiene una cara, un reverso, una cara oscura, que es los pícaros. No vamos a hablar de pícaros, esto va desde el Guzmán de Alfarache y el Lazarillo de Tormes a Torrente Presidente, 13 de marzo, en los cines. Es decir, la cosa está de actualidad, ¿no? Y la otra cara oscura es la envidia. Borges decía, nosotros decimos algo bueno envidiable. Sería admirable, pero no envidiable. ¿Qué pasa? Cuando llega dinero, se lo queda el que está más cerca, el pillo de turno, y entonces está la envidia, ¿no? Falta de mérito. Pero si analizamos los Goya, todavía no tenemos los del 26, evidentemente, las dos grandes historias. ¿Cuántos habéis visto el 47? Es una historia de honor. ¿Cuántos habéis visto La Infiltrada? Es una historia de honor. Es decir, esto está presente ahí, ¿no? Por eso, José Antonio Marina siempre tiene que aparecer. La ética es la gran creación de la inteligencia. Y los hispanos, en nuestra mejor versión, lo hemos entendido. Y luego nos quedan dos conceptos. El concepto de comunidad, Ubuntu. ¿Cuántos estáis familiarizados con Ubuntu? Soy porque somos, que utilizó en la práctica, y es muy útil para el autoliderazgo, Nelson Mandela, en la Comisión de Verdad y Reconciliación. Yo cuento lo que he hecho, aunque sea una tropelía, y me perdonáis. Y también en la transición, donde no tenemos tiempo para hablar, ¿no? ¿Cuántos habéis visto Invictus? Gran película sobre el Ubuntu, la comunidad, la nación arcoíris. Y me gusta recomendar también a un filósofo que he conocido hace apenas unos días, David Pérez Vico, muy mediático, pero que habla de eso, la relación entre la confianza y la ética a través de esta comunidad, ¿no? Bueno, esto lo voy a pasar. Vico cuenta que Alejandro Magno solo le pidió una cosa al padre, perdón, Aristóteles, le pidió al padre, a Filipo, de Alejandro Magno, que es cuando le fuera a enseñar, estuvo 6 años enseñándole, lo hiciera con sus amigos. O casualidad, todos los que fueron, Ptolomeo y todos los demás, con Alejandro, los amigos, los camaradas, eran los que consiguieron el imperio, porque no lo habría hecho solo Alejandro. Y luego finalmente la aportación anglosajona, que es el tipping point. ¿Qué es el tipping point? Un punto de ebullición, o hoy lo llamamos en las empresas escalabilidad. Si vemos la historia de las compañías más grandes del mundo hoy en día, las GAFAM, es escalabilidad, es decir, la tecnología hay que invertir en ella, pero te hace más grande. Si vemos la historia de Estados Unidos, es una nación a partir de 13 colonias que escala, que va comprando la Florida a los españoles, Luisiana a los franceses, empieza a matar indios hacia el oeste, se queda con todo el país, sigue con las guerras, etcétera, etcétera. Y el riesgo, ya nos lo decía Gregorio Marañón, y voy acabando, que es el fin nunca justifica los medios, por muy escalable que pensemos que es algo. Yo creo que ha habido un denominador común toda esta mañana en ese sentido. Pero fijémonos en Salvador Alba, que estuvo 25 años como rector del Tecnológico de Monterrey y 20 años como presidente de PepsiCo, CEO, en toda Latinoamérica. En las empresas más admiradas, y vale para las familiares, el capital financiero solo explica la sexta parte del valor de la compañía. Por tanto,
Los intangibles no son la mitad, bueno, no, es más del 80%. Y esto es esencial, ¿no? Es esencial. Bueno, podemos integrarlo, esto lo voy a quitar, pero finalmente, para atraer, porque el nombre del juego no es tener clientes, es atraer, fidelizar y desarrollar jóvenes que no quieren trabajar con nosotros, porque le sonamos a rancio. Entonces necesitamos dos cosas, pero dejémonos de frases de taza. Propósito vivido, no real, y aprendizaje real. La cosa está tan dura, y esto es lo último, que hoy en día el 52%, datos de McKinsey, 52% de la gente que recibe una oferta de trabajo, es decir, nosotros empresas le damos a alguien la oferta, te dice que no, 52%, en la España de hoy. Y la gente que dice que sí, ¿cuánto tiempo se queda con nosotros? Una media de 16 meses. Por tanto, tomémonos en serio todo lo que está viniendo, dejémonos de frases de taza y fomentemos el propio autoliderazgo y el autoliderazgo de nuestros jóvenes. Muchas gracias.